Saludos a todos. Vamos a presentar los fármacos antiparasitarios que forman parte del grupo P del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, 11ª edición. Nosotros somos el grupo 10. Dentro del objetivo general tenemos investigar los fármacos que se encuentran en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos utilizados para el tratamiento de enfermedades parasitarias, mediante el análisis de su etiología, fisiopatología, clasificación y mecanismos de acción, para diferenciar cuál es el mejor tratamiento de acuerdo a la patología desarrollada, incluyendo un tratamiento no farmacológico y un caso clínico relacionado al tema. Dentro de los objetivos específicos tenemos familiarizar al estudiante con el caso clínico y los distintos tratamientos para las diferentes patologías parasitarias, de manera que en un futuro profesional pueda emitir un criterio adecuado y actualizado hacia los pacientes y personal médico. Reconocer el protocolo adecuado de desparasitación del paciente considerando peso, talla, edad y zona de vulnerabilidad en caso de una sobreinfección por parásitos. Identificar la relación que existe con los hábitos alimenticios y el nivel de higiene con respecto al tipo de infección parasitaria en las diferentes edades del paciente a tratar. Dentro de los fármacos que vamos a abarcar para tratar las distintas patologías se encuentra la amebiasis, infección producida por entamoeba histolítica, el cual es un parásito patógeno y que vive como comensal en la parte del intestino grueso, invadiendo la mucosa de protección por medio de los trofozoitos y generando lesiones puntiformes que podrían llegar a ser úlceras necróticas. Además, puede tener una localización extraintestinal llegando a provocar abscesos principalmente en el hígado. De manera general, su ciclo de vida se enfoca en la forma infectante por contacto de agua, fruta, objetos, manos y moscas contaminadas. De esta forma, el quiste ingresa por vía oral, dando origen a los trofozoitos en la luz del intestino para luego ser eliminados en la materia fecal, considerando que en esta muestra biológica, al estar en exposición del medio ambiente, son los quistes que sobreviven, mientras que los prequistes y los trofozoitos no. En caso de sospechar una infección por este parásito, se considera la sintomatología de una colitis disentérica o no disentérica, es decir, que presenta cólicos y diarrea mucosa o sanguinolenta, ya que en la mayoría de casos la forma clínica es asintomática. También abarcamos la yardiasis, esta infección provocada por Yardia intestinal y Yardia lamblia, parásitos patógenos, el cual predominan en pacientes pediátricos de zonas tropicales y no tropicales. Esta parasitosis intestinal es la más alta y frecuente en el mundo en comparación con la entamoeba histolítica. La transmisión se hace efectiva de persona a persona o por medio de animales reservorios hacia las personas, por entrar en contacto con la materia fecal, los alimentos crudos, alimentos mal lavados, manos, moscas y agua contaminada con quistes, de manera que llega a afectar al intestino delgado por consecuencia de los trofozoitos al multiplicarse, produciendo una inflamación de la mucosa y alterando la buena absorción de los nutrientes. Es así que el primer síntoma de esta infección es la diarrea multifactorial, náuseas, vómitos y dolor abdominal difuso. Cabe resaltar que las personas de la zona endémica, solo la mitad de los individuos infectados llegan a presentar síntomas, mientras que lo restante es asintomático. De igual forma englobaremos la patología de la tricomoniasis. Esta infección es provocada por tricomonas vaginales. Este es un protozoo patógeno flagelado carente de quistes predominantes en pacientes femeninas de edad fértil entre los 16 a 35 años, el cual se alberga en el tracto genital como trofozoitos. La infección se adquiere por transmisión sexual, de contacto directo o por parto natural hacia los recién nacidos, ya que el humano es el único huésped natural conocido del parásito. Los tres factores que permiten su proliferación en la vagina son el pH ácido, ausencia de flora normal y deficiencia de estrógenos, de manera que esto le permite al parásito adherirse a la mucosa vaginal, generando lesiones punteadas como cervix empresa y provocando síntomas de inflamación, enrojecimiento, micción dolorosa, cistitis y producción de flujo vaginal conocido como leucorrea en mujeres y uretritis en varones. Y finalmente presentaremos la patología del paludismo o malaria, transmisión que se da en zonas tropicales. Esta infección es adquirida por el parásito Plasmodium vivax, malariae y ovale, los cuales son depositados por el vector mosquito hembra contaminada del género Anopheles como huésped definitivo, al picar al huésped intermediario que es el humano, de manera que efectúa el ciclo esquizogónico, es decir, que existe una primera invasión por parte de los esporozoitos en el hígado para posteriormente continuar con la
invasión en los eritrocitos causando hemólisis. Por ello genera síntomas de alta preocupación y control como la fiebre, escalofríos, sudoración, cefaleas, fatiga, anemia, daño de diferentes tejidos a nivel sistémico e incluso llega a provocar un daño cerebral si no se trata a tiempo. El metronidazol es un agente sintético, antibacteriano y antiparasitario que se encuentra clasificado dentro de la clase de nitroimidazoles. Originalmente se desarrolló para combatir únicamente la tricomona vaginalis, pero después su uso se amplió. Entre su espectro de acción están algunos protozoos, anaerobios y microaerófilos. En su espectro de acción antiparasitario se encuentra la entamoeba histolítica, que produce la enfermedad de la mebiasis, está la Giardia lamblia, que produce la giardiasis, y la Tricomona vaginalis, que produce la tricomoniasis. Se usa para todas las formas sintomáticas de mebiasis, de giardiasis y de tricomonasis, como habíamos mencionado. No se recomienda su uso para la amebiasis asintomática, es decir, en los estados de portadores, ya que debido a la limitada actividad quística en el intestino se prefieren los amebicidas luminales. También se puede utilizar para el tratamiento de infecciones por anaerobios en el abdomen, pelvis, pulmones, cerebro, corazón, pericardio, huesos, articulaciones, piel y tejidos blandos, el hígado, la septicemia en enfermedades pélvicas inflamatorias. Entre su mecanismo de acción, este consiste en formar radicales libres nitro, donde el grupo nitro de los fármacos se reduce por la enzima piruvato ferredoxina, óxido reductasa, presente en los parásitos anaerobios. Los radicales libres atacan el ADN y las proteínas, generando un efecto citotóxico. Entre sus efectos adversos cabe mencionar que suelen ser bien tolerados, pero podría generar molestias digestivas, como son las náuseas, los vómitos, los sabores metálicos y la leucopenia. Por ello, se recomienda tomar estos fármacos junto a los alimentos. No se recomienda su uso en el embarazo por su facilidad para atravesar la barrera placentaria. Entre sus contraindicaciones e interacciones se puede mencionar que este puede potenciar los efectos de la warfarina, ya que inhibe la enzima CYP129, que forma parte de la familia del citocromo, lo que requiere reducir la dosis de este anticoagulante y también podría producirse con otros fármacos. Este puede provocar una reacción del tipo disulfiram o antabus con el etanol. Este se da por una inhibición de la enzima aldehído deshidrogenasa, lo que va a generar la acumulación de acetaldehído en la sangre. Ahora, con respecto al tinidazol, este suele ser similar al metronidazol, son de la misma familia y su mecanismo de acción es similar. Se diferencia en que el tinidazol es más efectivo contra la mayoría de patógenos sensibles, con una mayor tasa de curación en un tiempo más corto. Por ejemplo, para el tratamiento de la giardiasis, se puede tomar una sola dosis de tinidazol, pero con metronidazol se debe administrar 3 dosis durante 5 días para tratarla. En este artículo, que podemos observar en la pantalla, se busca comparar la efectividad del tinidazol y el metronidazol para el tratamiento de vaginosis bacteriana. En el año 2010 se realizó este estudio aleatorizado y doble ciego, que es de un nivel 1B, a mujeres heterosexuales con sintomatología de vaginosis bacteriana y sin una ETS asociada. La dosis de metronidazol fue de 500 miligramos 2 veces al día y de tinidazol igualmente. Se encontró que no hubo diferencia en la tasa de curación entre los fármacos a la dosis estudiadas. Asimismo, no hubo una diferencia significativa entre los efectos adversos que cada fármaco haya presentado. En otro estudio, en el año 2003, en cambio se comparó la actividad in vitro del metronidazol y el tinidazol contra las tricomonas vaginales que presentaban resistencia al metronidazol. Se encontró que la concentración mínima letal era significativamente menor con el tinidazol que con el metronidazol, como era de esperarse, pero el aumento de la resistencia a metronidazol se correlaciona con el aumento de la resistencia a tinidazol. En conclusión, se concluye que el tinidazol puede ser una terapia apropiada y recomendada para este tipo de cuadros clínicos. Buenos días, mi nombre es Dalí Herrera y yo les voy a hablar sobre la cloroquina. La cloroquina es un fármaco antipalúdico activo frente a la mayor parte de los plasmodios, tales como el Plasmodium malariae, el ovale, el vivax y el falciparum. También es activa in vitro frente a entamoeba histolítica y pertenece a una clase de medicamentos llamados antimaláricos y amibicidas. Actúa eliminando los organismos que causan la malaria y la mebiasis. El mecanismo de acción de la cloroquina y de otras 4 aminoquinolonas no es bien conocido.
Se sabe que la cloroquina se concentra en los plasmodios alojados en los eritrocitos y se cree que se acumula en las vacuolas digestivas del parásito, aumentando el pH y acelerando el metabolismo de los fosfolípidos. Las formas intraheterocitarias de los plasmodios son afectadas por la cloroquina, mientras que no lo son las formas extraheterocitarias, y por este motivo el tratamiento de la malaria producida tanto por la Plasmodius vivax o el Plasmodius ovale requiere de la adición del fosfato de primaquina, debido a que estas cepas tienen una forma extraeritrocitaria. La cloroquina está indicado tanto para la malaria, la amebiasis, la artritis reumatoide en dosis concentradas o de mayor cantidad, lupus eritematoso sistémico y discoide. Dentro del tratamiento se encuentran diferentes presentaciones, que vendría a ser oral e intramuscular para el tratamiento de la malaria. Igual se puede usar para la amebiasis extraintestinal, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso. En el caso de la malaria por vía oral, la dosis inicial recomendada es de 100 miligramos con 600 miligramos de base, seguida de 500 miligramos cada 6 a 8 horas y luego 500 miligramos una vez al día durante 2 días. En el caso de los infantes, la dosis recomendada es de 16.5 a 10 miligramos base por kilogramo, sin superar los 600 miligramos. En el caso de la cloroquina intramuscular, se recomienda que la dosis inicial sea de 200 a 250 miligramos, como base de 160 a 200 miligramos, y esto repetida a las 2 horas si fuera necesario, y la dosis máxima dentro de 24 horas es de 100 miligramos. Para el tratamiento de la amebiasis extraintestinal, se recomienda una dosis de 250 miligramos con 150 miligramos base 4 veces al día durante 2 días, seguidos de 250 miligramos 2 veces al día durante 2 a 3 semanas por lo menos. En el caso de los niños se recomienda una dosis de 16.6 miligramos una vez al día durante 2 a 3 semanas. Para el caso de la artritis reumatoide, se recomienda una dosis de 250 miligramos una vez al día, y la respuesta del tratamiento es lenta y hay que esperar hasta 4 meses. Para el tratamiento del lupus eritematoso, se recomienda una dosis de 250 miligramos una vez al día conjuntamente con corticosteroides. Ahora hablaremos sobre las contraindicaciones y efectos adversos. Como efecto adverso principal sería la hipersensibilidad a la cloroquina y a las 4 aminoquinoleínas. De igual manera, la retinopatía o deterioro del campo visual, los trastornos del sistema hematopoyético, un déficit de la enzima G6-PDH, que es causante de la anemia hemolítica y el favismo, la miastenia gravis, y en el caso del embarazo es de categoría C, con excepción de cuando la mamá sufre de paludismo. En estos casos se debe valorar el riesgo-beneficio. De igual manera se debe evitar en la lactancia y afecta la capacidad de conducir y produce reacciones de fotosensibilidad. Como reacciones adversas también tenemos el dolor abdominal, la anorexia, la diarrea, náusea, vómitos, pérdida de peso, visión anormal o deteriorada, se deteriora la percepción de colores y la opacificación de la córnea. Del siguiente medicamento que se va a hablar es de la hidroxicloroquina. Tiene un código en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos de P01BA02. La hidroxicloroquina es una 4-aminoquinolina. Esta es un derivado de la cloroquina
y se diferencia ya que exhibe una menor toxicidad que la cloroquina. Posee una acción antimalárica y una acción inmunosupresora tanto de lupus eritematoso y artritis reumatoide. Dentro del mecanismo de acción se desconoce el mecanismo de acción preciso por el cual la hidroxicloroquina muestra actividad contra Plasmodium. Sin embargo, el mecanismo de acción es similar o igual al que la cloroquina, ya que es una base débil y puede ejercer su efecto concentrándose en las vesículas ácidas del parásito e inhibiendo la polimerización de la hemoglobina a través del cambio o alteración de pH. Dentro de las indicaciones de este medicamento se usa para combatir la malaria, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y discoide. Dentro del tratamiento o posología se utiliza tanto para la prevención de la malaria, para el lupus eritematoso y artritis reumatoide, como ya se mencionó anteriormente. En el caso de la prevención de la malaria, se recomienda 400 miligramos una vez por semana el mismo día de cada semana a partir de 2 semanas antes de la exposición y continuando durante 4 semanas después de salir de la zona endémica. Para el tratamiento de lo que es ya la malaria como enfermedad, se utiliza una dosis inicial de 800 miligramos, seguidos de 400 miligramos a las 6 horas, 24 horas y 48 horas después de las dosis iniciales. En el caso del tratamiento para el lupus eritematoso, la dosis recomendada para adultos es de 200 a 400 miligramos, diariamente administrado como una sola dosis diaria o en 2 dosis divididas. En el caso del tratamiento para la artritis reumatoide, la dosis inicial es de 400 a 600 miligramos, diariamente administrada como una sola dosis o en 2 dosis divididas. Dentro de las contraindicaciones y efectos adversos, podemos hablar como contraindicaciones. No se debe tomar en presencia de alteraciones de la agudeza o el campo visual, debido a que este medicamento afecta directamente a la córnea del ojo, afectando la capacidad de conducir en el caso de personas adultas. De igual manera, si se tiene hipersensibilidad a hidroxicloroquina u otros derivados de 4-aminoquinolinas, como se mencionó anteriormente en la cloroquina. De igual manera, está contraindicado como tratamientos orales prolongados en niños debido al aumento considerable de reacciones adversas. De igual manera, está considerado como categoría C en el embarazo. Sin embargo, en el caso de paludismo o malaria, se debe evaluar el riesgo-beneficio. Dentro de las reacciones adversas se tiene el apetito disminuido, la cefalea, que existen alteraciones en la córnea con o sin síntomas de visión borrosa, de igualmente la fotosensibilidad y una agudeza visual disminuida. También se presentan náuseas, diarreas, dolor abdominal, vómitos y una reducción de peso. Tomando en cuenta las interacciones con otros medicamentos de la cloroquina e hidroxicloroquina como derivados de las 4-aminoquinolinas, tenemos sus interacciones con los antibióticos aminoglucósidos, ya que el uso simultáneo puede incrementar el riesgo de bloqueo neuromuscular. De igualmente, su uso o administración con cimetidina inhibe el metabolismo de la hidroxicloroquina y la cloroquina, produciendo un aumento de la concentración sérica. De la misma manera, la neostigmina y piridostigmina reaccionan o interactúan con la hidroxicloroquina antagonizando el efecto de la neostigmina y piridostigmina. En el caso del tacrolimus sistémico, la cloroquina o hidroxicloroquina puede potenciar el efecto de prolongación del intervalo QTC. Para
El caulín y los antiácidos, estos pueden reducir la absorción, por lo que su administración debe hacerse con un intervalo de al menos 4 horas. En el caso de insulina y otros antidiabéticos, se recomienda una reducción en su dosis, ya que se puede potenciar el efecto hipoglucemiante. Un artículo científico que encontré sobre estos medicamentos, cloroquina o la hidroxicloroquina, es el siguiente, extraído de la biblioteca de Cochrane, en el que nos dice la cloroquina o hidroxicloroquina para la prevención y el tratamiento de la COVID-19. En este estudio nos habla de que se incluyeron 2 ensayos en los que participaron 8.569 personas, todas ellas adultas, y los estudios procedían de China, Brasil, Egipto, España, Irán, Reino Unido, Taiwán y Norteamérica. Y añadido a esto, un estudio global en 30 países. De estos 2 ensayos, 9 ensayos fueron en pacientes hospitalarios y 3 ensayos en la atención ambulatoria. Sobre la administración de hidroxicloroquina o cloroquina en las personas infectadas con COVID-19, se concluyó en este ensayo de que tiene poco o ningún efecto sobre el riesgo de muerte y probablemente no tenga efectos sobre la progresión a la ventilación mecánica. Los eventos adversos se triplican en comparación con el placebo, pero se encontraron muy pocos efectos adversos considerados graves o de gran magnitud. O sea, en este artículo nos dice que a pesar de que en tiempos de COVID se utilizaba cloroquina o hidroxicloroquina, los ensayos demuestran de que no hacía tanta diferencia, sino que caso contrario aumentaba lo que son los efectos adversos en una pequeña cantidad. Primaquina. Observamos aquí su estructura y es también conocida como fosfato de primaquina. Es un antimalárico derivado del grupo de fármacos 8-aminoquinoleico con efecto esquizonticida tisular. Medicamento utilizado para el paludismo malaria, producido por especies de Plasmodium que usa como vector el mosquito anófeles. Su mecanismo de acción constituye en destruir las formas exoeritrocíticas al generar mediadores óxido de reducción que interfieren en el transporte electrónico del parásito. Los efectos secundarios que produce son dolor abdominal, náuseas, vómito, pirosis o acidez estomacal, hipertensión arterial, arritmia cardíaca, cefalea y visión borrosa. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los pacientes con paludismo sean tratados con cloroquina para eliminar los parásitos en la sangre, seguido de primaquina para tratar el estadio hepático de la infección para prevenir la enfermedad recurrente. Se recomienda el uso en 12 países: Argentina, Belice, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay, para su tratamiento y prevención. Contraindicaciones. No deben tomar las personas embarazadas, las personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque les puede causar anemia. Un estudio realizado en el 2019 que trata de la primaquina en esquema de dosificación alternativa para la prevención de la recaída en pacientes con paludismo por Plasmodium vivax, analizaron el tratamiento de cloroquina y primaquina, donde comprobaban con diferentes dosis de primaquina, al igual que 7 y 14 días, donde sus resultados no detectaron una diferencia en la recaída entre el régimen de 7 días y el régimen estándar de 14 días, de 0,5 miligramos por cada kilogramo al día de primaquina. Por lo tanto, se puede usar a los 7 días. Antiparasitarios naturales. La necesidad de antiparasitarios no farmacológicos surgió en la antigüedad debido a las
frecuentes enfermedades y problemas de salud causados por parásitos en humanos y animales. Si bien es de conocimiento de las personas que un parásito es un organismo que vive a costa de otros seres vivos temporal o periódicamente, nutriéndose de su cuerpo. Por lo tanto, los antiparasitarios naturales son conocidos como remedios o purgantes caseros que pasan de generación a generación o se transmiten entre las personas. Tenemos algunos como té de ruda con semilla de papaya, leche con menta, té de cúrcuma, aceite de oliva con ajo, té de anís, aceite de semillas de calabaza, vinagre de manzana, menta y hierbabuena, leche, ajo, hierbabuena, ajenjo y miel, tormillo y otros remedios que mezclan varias plantas. Muchos de estos no tienen evidencia científica en humanos, solo son basados en experiencias entre personas, al igual que no son específicos para algún tipo de parásito en especial. Si bien se mencionó que los estudios antiparasitarios usualmente no son realizados en personas, más se encuentran en animales, tenemos aquí un ejemplo, que se trata de las semillas de la papaya. Este estudio es realizado en el 2022 en Perú, utilizando a 40 caninos que tenían nemátodos intestinales y le administraron el decocto de la semilla de papaya, con única dosis de 0, 50, 100 y 150 miligramos por cada kilogramo de peso. Los resultados se obtuvieron post-tratamiento encontrando cierta efectividad, tanto en grupo A y B. En el grupo A tenemos 89,13% en 7 días, 97,38% en 14 y 21 días. En el grupo B tenemos 7, 14 y 21 días el 100% de efectividad. Lo que diferencia a estos dos grupos era la concentración que se le administraba. Por lo tanto, en este estudio fue muy eficiente la papaya para su tratamiento. Un estudio en el 2020 se analizó el efecto antiparasitario in vitro del extracto etanólico de la cúrcuma longa azafrán sobre Leishmania peruviana. Lo analizaron para leishmaniasis por ser una infección parasitaria ampliamente diseminada a nivel mundial y endémica en un 74% en Perú. Se le administraron concentraciones de cúrcuma de 1500, 250, 125, 62 y 31 microgramos sobre mililitro. El fármaco control fue estivogluconato de sodio, 100 miligramos por mililitro. Se procedió a evaluar el porcentaje de viabilidad promastigotes a 1, 2, 3 y 4 horas después. Sus resultados fue que no existió una diferencia significativa entre el efecto producido por las concentraciones de 125, 62, 31 microgramos por mililitro y el estivogluconato de sodio. Por lo tanto, la cúrcuma sí posee actividad antiparasitaria in vitro sobre promastigotes de Leishmania peruviana. El lavado de manos, aunque es una actividad muy sencilla, es indispensable para evitar los parásitos, ya que es importante lavarse las manos con abundante agua antes de preparar los alimentos o comerlos y después de ir al servicio sanitario. Por lo que se recomienda es para evitar el contagiar y volverse a contagiar de varios parásitos. Nuestro caso clínico se refiere a paludismo por Plasmodium vivax. Antes de comenzar, daremos una pequeña introducción sobre el paludismo. El paludismo es una enfermedad febril aguda parasitaria transmitida por el mosquito Anopheles. Las infecciones son causadas por alguno de los 4 agentes patógenos del paludismo humano, como el Plasmodium falciparum, el Plasmodium malaria, el Plasmodium ovale y el Plasmodium vivax.
Como se mencionó al inicio, nuestro caso clínico trata del Plasmodium vivax. Aunque se le considera benigno, tiene una tasa de letalidad baja. Puede causar una enfermedad febril debilitante con anemia progresiva y ocasionalmente puede causar una enfermedad grave, como la que se produce en malaria por Plasmodium falciparum. El cuadro sintomático es inespecífico, se presenta fiebre, cefalia, paroxismos de escalofrío, sudoración profusa, mialgias, aralgias, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos y anemia. El diagnóstico se basa en criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Toda sospecha por malaria debe confirmarse o descartarse mediante la visualización del parásito en muestras de sangre con el examen de gota gruesa o de extendido, o mediante técnicas inmunocromatográficas o la detección de antígenos parasitarios mediante las pruebas rápidas. El examen de gota gruesa es el método diagnóstico más ampliamente difundido para la malaria y el recomendado como la primera opción en el diagnóstico. Tiene mayor sensibilidad que el extendido y que las pruebas rápidas. La gota gruesa consiste en la punción de un dedo de la mano o del pie. Luego la gota de sangre se coloca sobre un portaobjetos y se la extiende ligeramente. Se deja secar a temperatura ambiente. Para teñirla se puede utilizar la tinción de Giemsa, de Field o de Wright. De esta forma se identifican formas y características parasitarias o estadios. Se observan tres componentes del parásito: el citoplasma se tiñe de azul, la cromatina se tiñe de rojo-violeta y los gránulos de pigmento malárico se tiñen de marrón, amarillo o negro. Además, se identificará el género como la especie o especies implicadas en la infección para determinar la parasitemia. El plasmodio puede ser detectado con bajas densidades parasitarias en un orden de 5 a 10 parásitos por microlitro de sangre. El recuento parasitario es necesario para la evaluación clínica del paciente. Por otro lado, para considerar un examen de gota gruesa como negativo, es necesario leer al menos 200 campos microscópicos. Además, debe repetirse la prueba luego de las 24 horas. El tratamiento para las infecciones no complicadas por Plasmodium vivax de primera línea es la cloroquina y la paracrina. Presentación del caso clínico. Un paciente de sexo masculino de 11 años de edad, procedente del cantón Taisha, Morona, Santiago, Ecuador, acude al centro de salud presentando sin causa aparente sensación de alza térmica no cuantificada de predominio vespertino, acompañado de malestar general, mialgias, cefalia, leve intensidad holocraniana, tos no productiva. Cuadro de 4 días de evolución, dicha sintomatología permaneció presente sin factores atenuantes. En la evaluación médica se encontró signos vitales: temperatura de 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 ciclos por minuto, peso de 27 kilogramos, talla de 1.33 centímetros. El examen físico: el paciente estuvo hidratado, orientado en tiempo, espacio y persona. El examen regional de la cabeza no demostró patologías. En ojos se describió pupilas isocóricas normoreactivas. No se evidenció tinte ictérico en escleras. En la piel no se presentó cambios en su coloración. La orofaringe estuvo congestiva, eritematosa. El examen cardiopulmonar estuvo normal. El examen del abdomen detalló blando, depresible, no doloroso a la palpación, con ruidos hidroaéreos presentes y normales. La prueba del torniquete fue negativa. En las extremidades la fuerza, tono y sensibilidad estuvieron conservados. En cuanto al diagnóstico, en una primera valoración general fue diagnosticado de faringitis aguda. Se prescribieron medidas generales, paracetamol y amoxicilina, sin mejoría de sus síntomas. A los 7 días posteriores a la consulta, fue valorado en el subcentro de salud por persistencia de la alza térmica paroxística, acompañado de escalofríos profusos y malestar general. En el nuevo examen físico se encontró al paciente febril con una temperatura de 39.6 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 104 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 ciclos por minuto, facías pálidas y escleras con leve tinte ictérico, sin otros cambios en relación al examen físico inicial.
En cuanto a antecedentes epidemiológicos, no existió migración del paciente durante las 2 semanas previas a la sintomatología. Sin embargo, el padre del niño mencionó que presentó síntomas similares y además que realizó un viaje hacia una comunidad en San Juan, Perú, ubicado a 15 minutos de la comunidad donde viven. Con esta información se procedió a realizar el examen de la gota gruesa. El examen de gota gruesa reportó ser positivo para Plasmodium vivax, por lo que se inició el tratamiento según lo establecido por la normativa del Ministerio de Salud Pública. Como el paciente tiene 11 años de edad, se recomienda cloroquina de 150 miligramos y primaquina de 7.5 miligramos. El primer día, 2 tabletas de cloroquina y 3 de primaquina. El segundo y el tercer día, 1 tableta y media de cloroquina y de primaquina. El segundo y el tercer día y hasta el séptimo día se recomienda 3 tabletas de primaquina. Tras iniciado el tratamiento en base a cloroquina y primaquina con el esquema mencionado, el paciente retornó a su comunidad. Se realizó un seguimiento del mismo con pruebas de gota gruesa al día 8, 14, 21 y 28, siendo negativos en todos ellos, verificándose por lo tanto la resolución del caso del paciente sin complicaciones ni secuelas. Finalmente, algo importante a destacar en este caso es que ante la presencia de un síndrome febril en zonas que son endémicas para determinadas enfermedades tropicales, como es la de paludismo, hay que siempre pensar que la causa de la fiebre puede ser dicha enfermedad y se debe efectuar las pruebas diagnósticas con la mayor rapidez, puesto que esto puede ocasionar graves consecuencias en el paciente, además de demorar las acciones epidemiológicas que van dirigidas al control del brote. Y ya para culminar este tema, se presentan las conclusiones, los cuales los fármacos antiparasitarios actúan en distintos parásitos, los cuales pueden llegar a causar infecciones graves. Se ha revisado en específico que algunos fármacos antiprotozoarios que impiden alguna fase del desarrollo de los protozoos patógenos, como el metronidazol, que se utiliza en yardiasis, amebiasis y tricomoniasis. El tinidazol para tratar la yardiasis es similar al metronidazol. La cloriquina está indicada para la malaria, amebiasis, y la hidrocloriquina y la primaquina están indicadas para la malaria. En cuanto al caso clínico, se presentó un paciente de 7 años de edad que después de 2 valoraciones médicas se le diagnosticó paludismo o malaria por P-Vivax. Su tratamiento siguió el esquema de 3 días de cloriquina de 150 miligramos por kilogramo y 7 días con primaquina de 7.5 miligramos por kilogramo. Cabe resaltar que es importante reconocer las zonas vulnerables donde vectores como el Plasmodio son activos, por lo que ante una sospecha inmediata se debe realizar el examen de gota gruesa para confirmar o descartar. El metronidazol tiene un espectro antiprotozoario en la entamoeba histolítica, Giardia lamblia y Tricomona vaginalis. Ataca el ADN y proteínas, mata a los trofosóitos, aunque no tiene actividad frente a las formas quísticas. El tinidazol presenta una mayor efectividad que el metronidazol. La cloriquina, antipalúdico activo frente a la mayor parte de los plasmodios, es una 4-aminoquinolina. Es un esquizoticida sanguíneo de acción rápida, inhibiendo la digestión de la hemoglobina por los parásitos. La hidrocloriquina es un derivado de la cloriquina, antipalúdico de menor toxicidad. La primaquina es un antipalúdico 8-aminoquinolina que destruye las formas exoeritrocíticas, interfiriendo en el transporte electrónico del parásito.